hepatomegalia, hipotermia. Ahí lo repetí. ¿Sí? Y los signos agregados, va a haber presencia de diarreas, estatorreas, anemia, anorexia, y lo que es cuestión ambientales, sociales y culturales, esto se va a llamar un síndrome de privación social. Entonces van a ser niños aislados por esta condición que van a tener. ¿Y cómo los vamos a diferenciar? El marasmo va a iniciar en el primer año de vida, el kwashiorkor en el segundo año, y estos van a estar asociados, por ejemplo, el marasmo a un destete temprano, si no le damos la adecuada lactancia, el tiempo que estos niños necesitan, el kwashiorkor un destete tardío. En cuanto a evolución, el marasmo va a ser crónico. ¿A qué me refiero a crónico? Que este puede ser desde el nacimiento, que ya tiene mucho tiempo. El kwashiorkor es aguda, que es de inicio como mucho más rápido. En cuanto a enfermedades, en el marasmo va a presentar frecuentemente respiratorios, gastrointestinales, en el kwashiorkor va a ser menos. Y las apariencias en el marasmo va a ser el niño demasiado flaquito, sin casi como calaquita, y el kwashiorkor va a estar todo hematizado, todo hinchado. Y en cuanto a las conductas, va a ser muy parecido. Va a ser niños irritables, que lloran mucho, apáticos. En cuanto al tejido muscular, pues en ambas van a estar disminuidas. En tejido adiposo, en el marasmo, pues no va a existir realmente nada de grasita. Y en el kwashiorkor, pues es escaso, ¿sí? Va a estar por la retención de agua, pues ni se va a notar, ¿no? Sin embargo, en el marasmo, en cuanto al hígado, va a estar normal. Sin embargo, en el kwashiorkor sí va a haber presencia de hepatomegalia, que este hígado esté grande. El edema, como les mencionaba, es una característica muy especial en el kwashiorkor. En el cabello va a haber alteraciones ocasionales y frecuentemente en el kwashiorkor. Casi siempre se va a ver el signo de la bandera en el kwashiorkor, que vamos a ver como el cabellito de dos colores, ¿no? Algunas otras complicaciones, por ejemplo, en el marasmo, infecciones, problemas en los electrolitos séricos, al igual que en el kwashiorkor. ¿Y cómo va a ser su recuperación? En el marasmo va a ser muy prolongada y en el kwashiorkor pues, puede ser su recuperación mucho más rápida. En cuanto al tratamiento, nosotros en el hospital nos guiamos sobre todas las directrices que nos da la OMS. ¿Sí? Cómo lo vamos a ir cómo nos dice cómo debemos ir trabajando. No podemos iniciar de una forma muy súbita. En cuanto al tratamiento nutricional, vamos iniciando muy lento, muy poquito, con mínimas cantidades, sobre todo porque existe también un síndrome que le llamamos síndrome de realimentación. A el hecho de que nosotros queramos darle de comer de inmediatamente grandes cantidades para poder recuperar a este niño, puede presentar este síndrome, y de lugar de beneficiar al paciente, lo vamos a empeorar y hasta podemos llegar a matarlo, ¿no? Entonces tenemos estas directrices que nos da la OMS de cómo vamos a ir tratando a este paciente. Y existe el tratamiento inicial, que aquí nos pide identificar, tratar los problemas que ponen en peligro a la vida, corregir carencias específicas, suprimir anomalías metabólicas y se inicia la alimentación. ¿Sí? Entonces, en cuanto a corregir carencias específicas, si tiene problemas de anemia, si hay algún problema de deficiencias de zinc, suprimir anomalías metabólicas. Esto sobre todo es por cuestiones de los electrolitos. Si esto está bien, se inicia la alimentación. Posteriormente se da la rehabilitación. Esta es la administración de alimentación intensiva para recuperar el mayor aporte de pérdida de peso, y aquí ya se entrena a la madre para que continúe ella en casa pues este tratamiento. Normalmente el tratamiento inicial dura desde la fase 1 hasta
2 semanas, 3 semanas, hay unos que hasta nos llevamos 6 semanas, ¿sí? Entonces es complicado en cuanto al tratamiento nutricional, de que tenemos que irnos lenta, ¿sí? Y el seguimiento, que se establece un control del niño y su familia para prevenir las recaídas y garantice el desarrollo físico, mental y emocional progresivo del niño. Entonces, si no es de, ay, le voy a dar de comer y para que luego suba de peso y se recupere, no, es de forma muy lenta. Hay niños que nos tardamos en recuperar hasta 1 año y después rehabilitarlo. Eh, ¿Qué pasa? Muchos de estos niños menores de 5 años a lo mejor todavía se tardan hasta a veces hasta en caminar, en sentarse. Entonces es complicado en cuanto al tratamiento, es muy lento, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser las recomendaciones para esta desnutrición? Promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida, eh, facilitando condiciones laborales apropiadas para las mujeres trabajadoras con hijos lactantes. Entonces, aquí es muy importante si una mamá está dando lactancia materna y trabaja, pues poderle facilitar el que pueda seguir lactando a su hijo, o enseñarles técnicas de extracción de leche, cómo conservarla también. Yo sé que a lo mejor muchas de nuestra población o comunidades a veces no se les llega a explicar cómo es la forma correcta de darle lactancia materna de forma adecuada. Estas mamás eh, están embarazadas, que se suplementen correctamente, como menciona, mantener, mejorar los programas de fortificación de alimentos con micronutrientes, promover el consumo de suplementos alimentarios para las mujeres embarazadas, sobre todo en periodo de lactancia, en niños y lactantes y en edad escolar. Entonces, es sumamente importante que nosotros, igual ustedes como docentes, si vemos que hay mujeres embarazadas, pues poderlas orientar para que estos niños no lleguen a tener alguna desnutrición por deficiencia de algunos igual micronutrientes. Establecer programas de transferencia monetaria y de alimentos para poblaciones en pobreza extrema, fortalecer las acciones de prevención, sobre todo por medio de programas de información, educación alimentaria y nutricional y comunicación respecto a unas prácticas de cuidado infantil, higiene, desparasitación, alimentación saludable, manipulación, conservación de alimentos, sobre todo para grupos vulnerables. Entonces nosotros tendríamos también que educar a estos pacientes, a esta familia, enseñarles un poquito también de conservación de alimentos, de cómo deben de conservarlos, el higiene sobre, por ejemplo, si llegan a utilizar biberones, cómo los deben de lavar, los alimentos, cómo se deben conservar, si llegan a tener refrigeradores, cómo, a qué temperaturas, eh, establecer también un óptimo sistema de protección alimentaria emergente, sobre todo, por ejemplo, en desastres naturales, como veíamos que es uno de los factores principales, y conflictos sociales, mejorar la calidad de inversión y gestión de servicios de educación y salud, facilitar a las familias más vulnerables el acceso a activos productivos relacionados con la tierra, equipamiento, financiamiento, junto a programas de mejoramiento del suelo, manejo del agua, almacenamiento y acciones que profundicen la capacidad asociativa y de industrialización de los procesos. Entonces, hay programas que nos pueden ayudar, que nos podemos apoyar para seguir evitando estas desnutriciones en estos niños, mejorar los procesos productivos de los bienes alimentarios mediante inversiones de nuevas tecnologías, capacitación e higiene. A lo mejor muchas de nuestras comunidades sí pueden tener sus propios huertos, enseñarles cómo pueden obtener sus propios alimentos, promover mayores avances de acuerdo a productos alimentarios, especialmente en relación con el efecto de subsidios. Esto es, bueno, ya en cuestiones de gobierno,
Pero sin embargo, sí sería muy importante que nosotros podamos establecer buenas recomendaciones eh, para estos niños. ¿Qué pasa con el rendimiento escolar y tenemos niños con algún grado de desnutrición? La alimentación es un factor importante que no afecta solamente a la salud, sino también llega a afectar el rendimiento escolar causado por falta de una dieta eh, balanceada, adecuada para su edad, que no cubra con las necesidades nutricias para un desarrollo óptimo. La desnutrición crónica, como les mencionaba, produce un retardo en el desarrollo físico, cognitivo, emocional y a nivel intelectual. Se va a ver afectado la de reducción de todas las funciones, sobre todo neuronales, que no existe una buena sinapsis y un defecto en la mineralización. Entonces, si este niño tiene una desnutrición crónica, pues no va a tener un buen rendimiento escolar. ¿Sí? Entonces, otro punto, el alumno desnutrido va a mostrar dentro del salón de clases diferentes síntomas, por ejemplo, dificultad para concentrarse, debilidad, poco interés, sueño, cansancio crónico, náuseas, mareo, rezago académico, bajo peso, en general una mala salud. Entonces, si nosotros llegamos a detectar a estos niños, pues poderlos canalizar de forma rápida para que se le pueda dar un buen manejo. Existe un estudio que se realizó en Chiapas sobre el efecto de la malnutrición en el aprendizaje y el rendimiento escolar en niños preescolares. Este fue en el 2012. Y menciona que se evaluó a 483 niños preescolares, donde el objetivo fue medir la relación entre el estado nutricional y las alteraciones en el aprendizaje y rendimiento escolar por medio de una evaluación antropométrica, que es medir el peso, la estatura, lo que es la circunferencia del brazo e indicadores de inteligencia múltiples. ¿Y cuál fue el resultado? Encontrar una estrecha relación entre la malnutrición y el déficit de inteligencia cognitiva, lógica, matemática, kinestética, espacial, interpersonal. También se observó la relación entre el rendimiento escolar y se vio afectado de manera semejante. Entonces, estos niños que llegaron a tener algún grado de desnutrición, pues presentaron todas estas deficiencias, ¿no? Entonces, ya este estudio menciona, ¿no? Que si no tiene un buen estado nutricional, pues va a tener muchas alteraciones en cuanto a su aprendizaje. Existe este otro estudio sobre la anemia infantil, desarrollo cognitivo y rendimiento académico. Este fue en el 2018. ¿Qué fue lo que se encontró? En un estudio realizado en un grupo de lactantes se aplicó una prueba que mide el índice de desarrollo intelectual y la capacidad psicomotora, en el que los niños anémicos tenían índices mentales y motores significativamente inferiores a los niños no anémicos. 5 años después se volvió a evaluar a estos niños y encontraron que quien había padecido anemia tiene una calificación menor que los niños sin anemia, lo que nos indica que la deficiencia de hierro está relacionada con problemas de aprendizaje y rendimiento escolar, sobre todo la anemia ferropénica, la que está altamente relacionada con el bajo rendimiento escolar. Normalmente, los niños durante la concepción, durante el embarazo, la mamá le provee todo este hierro que necesita este niño. Entonces, a partir de los 6 meses de edad, se acaban estas reservas de hierro. Entonces, si nosotros no explicamos o no les enseñamos a las mamás que inicia la alimentación complementaria, cómo debe de darle de forma adecuada, pues va a existir esta deficiencia de hierro y así nos vamos llevando, ¿no? Entonces estos lactantes o estos niños en edad preescolar,
pues van a seguir teniendo estas deficiencias de hierro si no se suplementa de forma correcta, o desde a partir de los 6 meses no se inicia con una buena ingesta de hierro, pues vamos a tener problemas de aprendizaje y rendimiento escolar. Entonces, sí es muy importante que nosotros expliquemos que a las mamás, a la familia que está en torno a este niño, pues que debemos de darles buenas recomendaciones sobre la alimentación, ¿no? Entonces, si ya llegamos a tener niños con algún grado de nutrición, poderlos canalizar de forma correcta a las unidades de salud, nosotros enseñarles dentro de la escuela pues todo lo que es la alimentación adecuada, todos los grupos de alimentos, cuáles son los que tienen a lo mejor mayor vitamina A, que son ricos en hierro, en ácido fólico. Ya tiene bastantes años que las tortillas están adicionadas con ácido fólico, ya muchos los cereales fortificados, sobre todo para bebés, ya tienen un poquito de hierro, ácido fólico, zinc. Entonces, precisamente para disminuir esta incidencia de anemia, porque sí, todavía México tiene muchos niños con deficiencias de hierro, tenemos muchas anemias. Entonces, tendríamos que explicarles, pues sí, a todos los niños, a los padres, cada uno de las vitaminas, minerales que cuentan nuestros alimentos. Aquí, 1 de cada 5 niños menores de 5 años es un desnutrido crónico. Entonces, si este niño con una desnutrición crónica, va a ser muy difícil llegarlo a recuperar en cuanto a su crecimiento de estatura. A lo mejor si va a ser un niño que pudiera haber llegado a medir 1,70 y este era un desnutrido crónico, pues no va a llegar a esa estatura. Entonces va a ser su crecimiento muy lento, en cuanto a su neurodesarrollo pues se va a ver muy limitado. Y entonces sí es importante que los detectemos de manera oportuna a estos niños que tengan algún grado de desnutrición. Ok. En cuanto al adolescente, ahorita ya hablamos sobre todo en niños menores de 5 años, que es donde se presenta más el grado de desnutrición, pero sin embargo también en la adolescencia se llegan a presentar. Sabemos que la etapa de la adolescencia se caracteriza por un acelerado crecimiento y desarrollo en el nivel fisiológico, social y cognitivo que afecta a las necesidades del adolescente. Aquí los requerimientos nutricionales van a depender de los fenómenos normales de la pubertad, que esto va a ser asociado a la maduración sexual, al estirón de crecimiento, y esta va a influir en la ganancia de peso y talla, lo cual va a influir en los requerimientos nutricionales. Entonces, sabemos que durante nuestra etapa de la vida tenemos diferentes picos de crecimiento. Durante el primer año de vida, pues cuando va a haber mayor ganancia de peso, crecimiento va a disminuir más o menos como a los 2 años, y después vuelve a subir otro piquito, vuelve a bajar un poquito en la edad escolar, y el otro pico mayor que vamos a tener pues va a ser en la adolescencia. Y aquí el crecimiento longitudinal va a ser acelerado durante la adolescencia, que este va a contribuir el 15% a la talla final del adulto, y en cuanto al peso, aproximadamente el 50%, que es el peso que vamos a tener más o menos en la edad adulta. ¿Sí? Entonces, si estos adolescentes llegan a tener un grado de desnutrición, pues va a haber afectado ese crecimiento lineal sobre todo. ¿Y cuál va a ser una característica o qué enfermedad podemos atribuir a una desnutrición? Pues va a ser uno de los trastornos de la conducta alimentaria, principalmente la anorexia. Sabemos que es un trastorno de conducta que se va a caracterizar por un temor al aumento de peso, así como la percepción distorsionada del cuerpo. Esta adolescente, también niño, bueno, hombre,
también llegan a tener anorexia, pues se va a sentir que tiene sobrepeso, hasta se va a ver que tiene casi, que se siente que está obesa, ¿no? Sin embargo, su índice de masa corporal se va a encontrar por debajo de lo recomendado, a veces muy por debajo. Se menciona la Secretaría de Salud que en México cada año se registra más o menos alrededor de 20,000 casos nuevos de anorexia en adolescentes. Entonces, este también es un tipo de desnutrición que se va a ver principalmente en el adolescente. Este trastorno, la bulimia no tanto, casi siempre llegan a tener un peso normal, nada más aquí por cuestiones de atracones y llegan a tener pues, vómitos, ¿no? Comen y vomitan, pero no llegan a tener un grado de desnutrición como la anorexia. ¿Cuáles van a ser estos síntomas? Pues va a ser hipotensión, pulso lento, frecuencia cardíaca irregulares, sentirse cansado, débil, mareado, llegar a desmayarse, estreñimiento o hinchazón abdominal, menstruaciones irregulares o la falta de esta, huesos débiles, retraso en la pubertad y crecimiento más lento de lo normal, anemia, trastornos del sueño, piel fría, caída de cabello. Entonces estos son síntomas que nosotros podemos identificar muy fácil, ¿no? El hecho de que a lo mejor veíamos una niña con una complexión normal y de repente ya empezamos a ver que empieza a disminuir mucho de peso. Sin embargo, tenemos que tener mucho en cuenta cuál es su entorno también de estos adolescentes. Existen también factores predisponentes, vulnerabilidad biológica, vulnerabilidad psicológica y en el entorno social en donde se convive este adolescente. Y los factores precipitantes, cambios en la adolescencia, antecedentes vitales, por ejemplo, el fallecimiento de algún familiar, y combinación de esto, pues va a haber una dieta normal, disminución de peso, malnutrición, cambios psicológicos. Entonces, estos van a ser factores que van a influir en que un niño, un adolescente llegue a llegar a un trastorno de la conducta alimentaria. En este caso sería la anorexia. ¿Cuál va a ser? ¿Cómo la podemos prevenir? Pues informar sobre estos trastornos, enseñar a los niños desde pequeños, tanto en casa como en la escuela, la importancia de tener correctos hábitos alimentarios, comer en familia, que creo que a veces de repente porque papás trabajan, ya no existe esa convivencia, que los menús deben de ser variados, incluir todos los grupos de alimentos para que estos podamos proveer también todos los micronutrientes, vitaminas, minerales, a través del plato del bien comer, ¿no? Eso nos enseñan ya ahorita desde pequeños, ya les estamos enseñando. Si nosotros le damos más variabilidad a este plato, pues van a poder tener de todos los grupos de alimentos y podemos evitar algunas deficiencias. No se debe excluir alimentos en la dieta, igual, ¿no? Limitar el consumo de dulces, postres industrializados. Sin embargo, aquí muchos de los problemas de la anorexia llegan a ser un poco selectivas, que no comen a lo mejor el grupo del pan, de los carbohidratos, pero sin embargo a veces sí llega a haber un consumo de dulces, algo por ahí así, ¿no? Promover distintas verduras, frutas, como les mencionaba, establecer horarios de comida regulares y fomentar la autoestima. Creo que aquí es algo fundamental durante la adolescencia. También evitar el mencionar cómo es su complexión o llegar a darles apodos, sobre todo en los adolescentes, porque sí llega a influir en su autoestima, en su forma de verse. Y entonces sí sería muy importante mencionarlos a los familiares, igual a los adolescentes, ¿no? Detectar si vemos algo que en algún adolescente, ya sea hombre o mujer, si vemos que se aísla,
apartado, indagar qué está pasando en casa o qué pasa con él para prevenir algún trastorno o llegar a alguna otra cosa, ¿no? Bueno, esto sería todo. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues, licenciada. Sí, maestra. Adelante. Me das la palabra, Luis. Licenciada Ileri, agradecerte por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación, la doctora Yaraví Ávila González, la subsecretaria, la maestra Teresa López Hernández y tu servidora Magdalena Isela González Báez, pues agradecerte esta extraordinaria conferencia con datos pues cuantitativos que nos hacen reflexionar cómo nos enfrentamos los maestros y los padres de familia en las escuelas ante esta problemática que es añeja y que no se ha podido resolver en el país, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros tratar el eje de vida saludable como un eje prioritario para la prevención de la salud y el cuidado de la vida, pues es una prioridad para la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional y a nivel estatal. Te queremos agradecer enormemente. Yo tenía varias preguntas, pero bueno, tú nos hiciste una extraordinaria exposición. Y bueno, a mí en lo personal me gustaría que nos mandes las diapositivas para ponerlas en las páginas de Secretaría de Educación y de la Dirección de Formación Continua. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que les haya gustado. Igual, maestra, si gusta pasarme su correo, yo se las mando ya para que usted igual se las pueda compartir a los demás compañeros. Sí, hay muchos maestros y maestras interesados en estar en esta conferencia, pero también tienen muchas cuestiones administrativas que tienen que entregar a las 11 de la mañana, me reportaron varios. Entonces les interesa la grabación, se las vamos a hacer llegar también. Y bueno, mira, mi correo es isela _gbaez @hotmail.com. Y tenemos uno que es formación continua Michoacán @gmail. A ver, ahorita que te confirmen el institucional. Ahí me sí, si no, dar, ahí en el chat me lo pueden escribir. Ahí igual aquí en el mensaje. A ver si lo puede poner Fátima, compañera de nosotros. Miren, y creo, no sé cómo esté después de cargada de trabajo, pero a mí me parece un tema también muy importante que tocaste así de manera general, los desórdenes alimenticios en los adolescentes. Para los que están aquí presentes, bueno, iniciamos desde enero con una conferencia sobre el regreso seguro a clases, considerando los cuidados en el momento de la pandemia, cuando hubo ese repunte. Luego, el diabetes y la obesidad y cómo prevenir esa enfermedad que está altamente identificada en nuestro país, ¿no? Y luego vimos la nutrición infantil, ahorita estamos viendo desnutrición infantil, y yo propondría desórdenes alimenticios en los adolescentes, que sería dirigido a los chicos en secundaria. Nosotros estamos tratando con la Secretaría de Salud también otro tema que trataríamos en otro mes, la prevención de embarazos adolescentes, el desarrollo socioemocional, pero que tiene que ver este último con la salud mental y las adicciones. Creemos que todos estos temas, aquí es muy poco lo que podemos hacer, pero creemos que las personas que están aquí interesadas pueden replicar todo esto en sus escuelas, en sus espacios. Y bueno, la Secretaría de Salud hace lo propio, ¿no?
pero creo que es bien importante todo esto. Y bueno, yo hasta aquí te agradezco enormemente tu colaboración y vamos a darle la palabra a 3 compañeros. ¿Qué les parece? Ahí está Blanca levantando su mano. Y ya tú sigue coordinando, Fer, por favor. Sí, buen día. Pues muchísimas gracias, Ireli, lo poquito que pude escuchar. Un aplauso. Sí, Gracias. lo que pasa es que la información, el link nos llegó pues ahorita como 9 pasadas, ya 9:15, entonces sí me gustaría que nos lo compartieran un poquito más pronto. Ahí me llega por parte de mi jefatura de sector y yo soy supervisora, y para compartirlo a las directoras pues es una cadenita que llegó retrasada. Ojalá que en las próximas pues sí nos lo compartan un poquito más temprano. Muchas felicidades, Ireli, gracias por compartir con nosotros. Saludos a todos. Muchas gracias. Maestra, y a todos los que están presentes, por favor, coloquen su correo electrónico en el chat para nosotros recuperarlos y hacerles llegar. De hecho, nosotros hacemos llegar 3 días antes de una conferencia la información, pero luego, ya ven, de repente hay como un burocratismo ahí que no llega, pero les pedimos que anoten ahí su correo en el chat para hacerles llegar toda esta información. Y tenemos otra conferencia el 11 a la 1 de la tarde sobre pedagogía y didáctica, y tiene que ver, Gana, qué escuela queremos para Michoacán. Entonces les vamos a hacer llegar también el cartel el día de mañana sin falta. ¿Alguien más que guste participar, comentar algo sobre la conferencia, alguna pregunta a la licenciada Ireli? ¿Alguien más participaría con alguna pregunta? Doctora Ireli, buenos días. Buenos días. ¿Alguna campaña o propuesta para prevención o erradicar la desnutrición aquí en las escuelas fundamentalmente? Bueno, creo que el fomentar, aquí sobre todo es más con los familiares, ¿no? El explicarles lo importante que es tener una alimentación correcta, adecuada, el explicarles todos los grupos de alimentos, porque a veces creo que la familia llega a influir mucho como lo mencionaba en la presentación, los grados de desnutrición, la falta de conocimiento de una alimentación adecuada. Entonces, creo que aquí tendríamos que primero trabajar mucho con los familiares, explicarles cuál es la alimentación adecuada, cómo debe ser correcta, cómo combinar todos los grupos de alimentos. Igual, dentro de la escuela, pues explicarles a los niños, ¿no? Ellos se aprenden muy fácil todo y ellos llegan a explicarles también a los familiares de cómo debe de ser su alimentación. Creo que el explicarles, el enseñarles sería algo fundamental, ¿no? Tanto así que, ay, esto es, así debe ser, no, porque cada población también es diferente.
pero dentro de la escuela explicarles todos los grupos de alimentos, el que desayunen de forma antes de ir a la escuela, porque también hay un estudio que no lo puse, que mencionaba que el hecho de que los niños no desayunen cuando van a la escuela llega a haber un retraso también intelectual, en el que no aprendan de forma correcta. Entonces, promover mucho el desayuno antes de irse a la escuela también es algo muy, muy importante. Sí, gracias, doctora. Yo estoy reflexionando porque el tema nos da para mucho, ¿no? Pero yo digo, bueno, ¿cómo este es un problema del Estado también y de los medios de comunicación? Revisen cuántos anuncios hay en la televisión que nos invitan a la comida chatarra, que son carbohidratos los que comemos en su mayoría. Y eso tiene que ver con todos los otros temas que hemos visto. O sea, en la televisión no sale el plato del buen comer, por ejemplo. Eso sería muy impactante que pudiéramos hacer juntos, como Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, algunos spots en la radio. Ireri, coméntalo ahí con tus autoridades y yo lo voy a comentar con la subsecretaria y la secretaria, un spot sobre el plato del buen comer. Imagínate, en todo el estado, en la radio y en la televisión. Creo que esa es una campaña que tendríamos que hacer si verdaderamente nos preocupa la nutrición, la desnutrición y los problemas alimenticios que tenemos. Yo esa sería como una propuesta. Sí, porque nosotros mismos cuando vemos la tele realmente vemos muy pocos comerciales sobre la buena alimentación, ¿sí? Todos, obvio que influye toda la industria, sin embargo, pues sí, ya nos meteríamos un poquito a lo mejor en decir no comas estos alimentos, ¿no? Pero bueno, explicarles, simplemente a lo mejor no tan, si lo hacemos también en casa, pues empezar ahí también y explicarles bien sobre la alimentación correcta, el plato del bien comer. Ya ahorita ya vienen nuestros libros de texto, si no mal recuerdo también ahí. Entonces, seguir fomentando la alimentación adecuada. Y sí, poderlo platicar con las autoridades, ¿no? Que pudieran un spot fácil, sencillo, claro, sobre la alimentación adecuada. Maestra Marisela, adelante. Muchas gracias. Gracias, Ireri, por compartirnos esta información tan importante. Al igual que la compañera que participó, entré un poquito tarde, pero mi participación va enfocada a lo siguiente. En el contexto rural realmente hay comunidades donde las personas tienen un ingreso muy escaso y su alimentación, por ende, no es la más correcta. Quizá también dentro de esta información o de estos spots tendría que hacerse platillos que se les sugieran a las personas con la alimentación que tienen en la comunidad, porque realmente hay comunidades donde pues nada más tienen los frijolitos y la tortilla para comer. No es que no quieran comer bien, sino es que no les alcanza. Entonces, acercar platillos que sean accesibles a los bolsillos de estos contextos rurales para incrementar esta buena alimentación. Creo yo que también por ahí tendremos que estar aportando como Secretaría de Educación Pública, porque en la mayoría del contexto rural hay escasez económica y por ende mala alimentación. Claro. Hasta aquí creo mi comentario. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo que hay muchas de nuestras comunidades que pues sí, el ingreso que tienen es muy deficiente. Sin embargo, también me ha tocado ver que a pesar de que puedan ser de comunidades que a lo mejor sus ingresos es muy bajo, pero sí llegan a tener el consumo a lo mejor de refresco. Sí, me tocó muchas ocasiones ver dentro del hospital a nuestros indígenas y ya traían el refresco y a veces cuando uno les explicaba cómo debe ser la alimentación, qué es lo que tienen en casa, qué pueden adquirir, de repente sí me tocaba ver que el refresco no llegaba a fallar. Entonces aquí también es educar al familiar que si
llega a tener para poder comprar ese refresco, pudiera adquirir otros alimentos o enseñarle a nosotros a que pueda cosechar sus propios alimentos para su ingesta misma, ¿no? Entonces creo que también ahí es enseñarles, si a lo mejor nada más tienen los frijoles y las tortillas, enseñarles diferentes técnicas de preparación de esos frijoles y tortillas. A lo mejor tienen el queso, pueden sembrar algunos frutas, verduras. Entonces creo que sí es muy, muy importante la educación. Aquí es educar, educar, educar. De junio. Y Leri, pues te agradecemos enormemente. Hace rato saludé al doctor, saludé al doctor Abarca. No estuvo presente como todas las veces, ha estado acompañándonos en la situación de una reunión, pero de nuestra parte darle las gracias por la colaboración. Y bueno, compañeros, maestros, maestras que estuvieron el día de hoy, también padres de familia, esto es muy importante que también haya padres de familia para que ustedes puedan, pues ese es un trabajo que tenemos que ir haciendo todos los días y articularlo con nuestros planes y programas de estudio. Y bueno, estaremos ahí al pendiente de sus propuestas. Agradecemos enormemente el tiempo que se han dedicado para escuchar esta conferencia. Y bueno, le cedo la palabra a Luis Fernando. Gracias, doctora Isela. Pues nada más, licenciada Ireri, nos gustaría hacer una propuesta en cuanto a conferencias de desórdenes alimenticios en adolescentes. No sé si tengan por ahí contemplada esa temática. La puedo preparar sin ningún problema. Igual ya nada más me dicen igual fecha o se ponen en contacto con el doctor Abarca, ya el que me diga sin ningún problema de volver a participar con ustedes. Ok, bueno, pues como tentativa nada más nos gustaría posiblemente para el 6 de junio, ya nada más ahí sería de acordarlo y ver la disponibilidad para ver si se pudiera llevar a cabo. Así. Muchas gracias a todos y ya recabamos sus correos electrónicos para seguirles enviando nuestras actividades desde la Dirección de Formación Continua. Que tengan bonito día, feliz Día de las Madres, feliz Día del Maestro, que se celebran en esta semana. Abrazos a todos. Gracias, psicólogos. Gracias, igualmente. Sí,